Amados hermanos y amigos, continuamos con la lección Preparación para el tiempo del fin. Lección número 2, Daniel y el tiempo del fin. Texto para memorizar, Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Les había dicho, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Esta nación llamada para dar a conocer al mundo al verdadero Dios, falló para aquella vocación que Dios le había dado y a que él había llamado. Pero el Señor obró con unos pocos judíos fieles. Daniel y sus tres amigos se decidieron en dar testimonio por el Señor. Es interesante cómo lo que Israel debió haber hecho en conjunto, el Señor lo hace con estos hombres. Ellos son testimonio para nosotros hoy, son modelo, un modelo de esos hombres y mujeres que al final de los días deberán dar testimonio de la fe, deberán testificar en circunstancias tal vez difíciles del Dios en el que han creído, en el que hemos creído. Fieles en lo muy poco. Tal vez tendemos a minimizar las cosas, a llamar algunas cosas pequeñas o sin importancia. Y la concesión de las cosas nos van a formar carácter ya sea para bien o para mal. Las cosas buenas que practicamos, por pequeñas que nos parezcan, con regularidad, harán que esas cosas grandes las podamos nosotros también ver. Pero si pasamos por alto las pequeñas, tal vez las grandes ya no sea más difícil verlas. Quiero ilustrar esta parte de fieles en lo muy poco con algo que aparentemente es sencillo, pero que no podemos pasar por alto. En el libro El colportor de éxito, en la página 56, hay una historia muy interesante. Un colportor de apellido Melander llega a una casa y entrevista a un hombre con su esposa. Su esposa es profesora. Ellos acceden a encargarle los libros. Mientras él toma el pedido, la profesora va a la cocina y luego aparece con 3 tazas de café. Le he preparado un café especialmente para usted. Bien pueda, tómelo. Melander le responde, señora, qué pena, no tomo café. Es del bueno, es del bueno, tome lo que no le va a caer mal. Señora, no tomo café. La señora le dice, entonces haga por lo menos que se lo lleva a la boca y que lo va a tomar. Él insistentemente le responde, señora, hace 25 años que no tomo café. Si usted me regala una aromática, se la acepto. La señora con cierto mal humor le dice, en mi casa el que no toma café no toma nada. Melander pensó, este pedido se perdió. Cuando volvió en la entrega, la señora aceptó los libros con gusto y además le hizo una pregunta. Por favor, respóndame con sinceridad, ¿por qué usted aquel día no quiso tomar café? Señora, el café es malo para el corazón y afecta el sistema nervioso. En su palabra el Señor dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que si nosotros lo destruimos, Dios nos destruirá a nosotros. Y ella aceptó esta respuesta y quedó satisfecha. Tiempo después ya el colportor había ido a otro lugar, pero allí había quedado su familia. Y una hija le escribe la siguiente nota. Papá, hoy se bautizó una señora con su esposo, pero ella dio un testimonio y es el siguiente. Estoy aquí gracias a Dios y gracias a un hombre colportor que fue a mi casa y se negó a tomar café. Yo estudié los libros con mucho interés, comencé a venir a la iglesia y ahora entrego mi vida al Señor. Hermanos queridos, tomarse un café no es muy
de mucha importancia. Tomarse un líquido, algo, una bebida dañina o comer algo de pronto por pena, qué pena yo rechazarlo. Pero miren ustedes cómo se puede causar un impacto en una persona cuando somos decididos en esas cosas que aparentemente las vemos como pequeñas. Qué interesante que Daniel 1 presenta la postura de Daniel y sus amigos, cómo ellos en circunstancias difíciles, sin muchas opciones de exigir, deciden no contaminarse. Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. Pero cómo el Señor puede obrar a través de ellos a que esos hombres, los cuales estaban allí bajo su custodia, custodiándoles, accedieran al pedido de Daniel. Pero ¿qué es lo que aquí ocurre? La decisión de ellos, la decisión firme, su fidelidad al Señor. ¿Pudo el Señor trabajar con ellos? Claro que sí. Se manifestó su fidelidad al negarse a contaminarse. ¿Acaso, mis hermanos, no hubiese hecho el Señor lo mismo con Israel en su totalidad, con todo el pueblo? ¿No lo hará también con nosotros hoy en estos últimos días, cuando hemos sido llamados a dar testimonio? ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando vamos a solicitar un trabajo, pero vamos con dudas en cuanto a si me dan el sábado, pues qué bueno, y si no me lo dan, pues es que necesito el trabajo, es que tal vez no sea tan malo? Estas dudas harán que el Señor no pueda obrar en gracia, ponernos en gracia para con aquellos con los que nosotros nos relacionamos. Hemos recibido la luz, mis queridos, andemos en esa luz, asumimos posturas firmes en todo, no solo en las cosas grandes, ojo con las cosas pequeñas. La humildad de Daniel. Qué interesante que este capítulo 2 del libro de Daniel, cuando lo leemos, lo repasamos, encontramos esas evidencias de la existencia de Dios y sobre todo del poder del Dios al que nosotros servimos. Cómo Dios presenta el futuro, todos los acontecimientos de una manera tan precisa. Cómo en esta profecía el Señor presenta aún lo que hoy tenemos. Las naciones hoy, las naciones de la Europa actual, que están simbolizadas en los dedos de la imagen que era la mezcla del hierro con el barro. Solo Dios podía hacer eso y puede hacer eso. Pero lo más importante aquí es cómo Daniel no se dio a sí mismo el crédito. Él dio todo el crédito al Señor al invitar a sus amigos a orar para que el Señor revelara estos misterios. Daniel así se lo recuerda al rey. Solo el Dios verdadero podría interpretar o podría revelar ese sueño. Mis queridos, ¿cuánto hay en nosotros en lo que nos podamos enorgullecer, jactarnos nosotros? Habrán cosas que nos den a nosotros ese título de poder mirar tal vez a los demás por encima del hombro o creer que somos más. Tal vez la elocuencia, tal vez los títulos, las posesiones materiales, la fama. Mis queridos, no hay nada en lo que nosotros nos podamos gloriar. Y cuando nos estemos gloriando, cuando estemos perdiendo la humildad, entonces miremos a la cruz y veremos que no tenemos nada de qué gloriarnos. El punto número 3, la estatua de oro. Este rey ya no se conforma con ser solo la cabeza de oro. Ahora manda hacer una estatua totalmente de oro para que sea adorada. Qué interesante el paralelo entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Allí se presenta la adoración, pero aquí la diferencia es que esta adoración es una adoración forzada. Es una adoración que está, es invitada a hacerla, pero a costas de la vida, o sea, con amenazas.
¿Qué decisión tomaron estos jóvenes de no postrarse en delante de esa imagen? Es una decisión firme, firme, y quiero decirles que tal vez ellos pudieron haber tenido una actitud de, digamos, una inclinación, una mínima inclinación, una venia solamente, y hubiesen salvado sus vidas y no hubiesen sido echados a ese horno ardiente. Pero no, ni siquiera eso. Quiero leer lo que dice la escritura en el libro de Daniel en el capítulo 3, los versículos 13 al 17, al 18. Dice: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta decisión es una decisión firme. No adoraremos, y sepa, oh rey, que Dios nos librará. Y si no nos libra, de todas maneras, no adoraremos tu estatua. Y esta no fue un asunto sencillo, fue una invitación a adorar dioses falsos bajo amenazas y burlas. Él les dice que Dios los puede librar de mi mano. Allí lo que había era un tremendo conflicto y la presión del enemigo porque estos jóvenes cedieran a aquella intención del rey. Mis queridos, esta historia es un testimonio poderoso de la fe y la voluntad de aquellos que tengamos la decisión de defender lo que hemos creído, más allá de las consecuencias, más allá de que podamos perder tal vez la vida. Este es un testimonio muy firme. Y saben, mis queridos, esto no llega de un día para otro. Esto llega, como estudiábamos en la parte anterior, en lo muy poco, cuando somos fieles en lo poco. La conversión de los gentiles. Este rey sigue obstinado a no reconocer a Dios. Ya había tenido evidencias tangibles del Dios de Daniel, del Dios de aquellos jóvenes, pero obstinadamente ahora sigue rebelado contra el Señor. En el capítulo 4, en el versículo 30, miren lo que ahora este rey dice. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Capítulo 4, versículo 30. ¿No es esto lo que yo hice? Se está aquí este hombre, este gentil, este pagano, ensalzando a sí mismo de lo que él ha hecho. Pero otra vez el Señor, en su misericordia, el Señor insistiendo con todos aquellos que Él quiere salvar, no por las buenas, por las malas, como se dice, el Señor vuelve a trabajar con él. Pasa un tiempo comiendo hierba y recibiendo agua en el campo hasta que finalmente reconoce quién es el Dios del cielo. Profetas y reyes, patriarcas y profetas tienen este pensamiento.
El que una vez fuera un orgulloso monarca, había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la fidelidad de sus súbditos. Bajo la reprensión aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser realmente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí ya el rey reconoce, en el capítulo 4, en el verso 35, hace el siguiente reconocimiento. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora, mis queridos, Nabucodonosor en Daniel 4 está reconociendo quién es Dios. Reconoce su autoridad, su dominio y su poder. ¿Qué es lo que este rey no había tenido como experiencia? Lo que hoy nosotros debemos tener: un nuevo nacimiento. El rey ahora ha nacido de nuevo y el Señor así ha invitado a todos, judíos y gentiles, a que tengamos esa decisión por Él y que pasemos a formar parte de los convertidos de Jehová. La fidelidad de Daniel. Saben, mis queridos hermanos, que el Daniel es un hombre que inspira, es uno de los hombres de la Biblia, de los profetas del Señor, de los profetas del antiguo Israel, que da la seguridad de que sí podemos ser fieles, de que sí podemos guardar los mandamientos de Dios, que sí podemos ponernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Allí en Daniel 6, cuando es Daniel inducido a no orar, él sigue orando. Él no tiene temor de seguir haciendo lo que él hace, orar al Señor a las mismas horas, en los mismos lugares. Mis queridos, un día habrá una invitación a adorar la bestia, a adorar su imagen. ¿Habrá justificación alguna para que nosotros no adoremos al verdadero Dios? ¿O podemos ser nosotros también leales como lo era Daniel? ¿Por qué Daniel siguió orando como siempre lo hacía? Porque era un hombre de principios, era un hombre leal a Dios. En el capítulo 6, en el versículo 16, escuchen lo que el rey Darío dice después de tener que firmar el edicto de echar a Daniel al foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. La escritura dice que ese hombre no pudo dormir esa noche y que al día siguiente fue al foso con mucho interés, con mucha ansiedad de saber qué había pasado con Daniel. Pero ese hombre fiel vuelve a recibir la misma pregunta: Daniel, ¿el Dios a que tú sirves te ha podido liberar, te ha podido salvar? Y desde ese foso Daniel responde: Dios, el Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones. Esa fidelidad, mis hermanos, es admirable. Nosotros no encontramos en la escritura nada negativo referente a este gran profeta. Y nosotros podemos también llegar a ser hombres y mujeres a prueba de cualquier situación. Mis queridos hermanos, nos acercamos al tiempo del fin. La historia del mundo pasará.
Y todas las cosas que en la Escritura ha registrado, sus profecías, lo que el profeta Daniel en estos sueños y en todas estas interpretaciones el Señor le mostró, debemos comprenderlo nosotros hoy como cosas que son para nosotros, para la certeza de que nuestro Dios ha sido fiel y será siempre fiel. Mis queridos, los entendidos resplandecerán finalmente. En este contexto, nosotros podemos mirar que el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de que puede llegar la angustia, la persecución y que tal vez seamos condenados como los peores criminales, el Señor estará siempre con nosotros. No olvidemos lo más importante, debemos nacer de nuevo. Que estos testimonios, que esta escritura de Daniel sea para nosotros inspiradora en cuanto al cometido, en cuanto al propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Ellos, como nosotros, no debemos olvidar que tenemos unos mandamientos del Señor que debemos obedecerlos. Y así llegar nosotros también a presentar al mundo esas verdades del Señor. En Deuteronomio 4, los versículos 6 al 8 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué, qué interesante, mis hermanos. La gente, el mundo debe ver que tenemos leyes justas, leyes buenas que el Señor ha dado exclusivamente para su pueblo. Que Dios nos ayude a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Amén.